Espero que no la edite de más. A ver si no me censura. Conecté muy bien con Isra y como que ya no busqué más. La relación pasó de eso, ¿no? Proveedor, cliente, a una alianza estratégica. Mejorar el mundo mejorando las empresas. Puedes tener como empresa la mejor organización, el mejor servicio, el mejor producto, pero si no tienes una estructura que te ayude a comunicar eso, por supuesto, pues de nada sirve. Me habló Israel en la mañana, pues sí, muy alterado. Yo creo que medio llorando. Parte de nuestro reto durante muchos años fue decir, a ver, pero ¿cuánto nos cuesta lo que hacemos? Una agencia no puede funcionar sin un buen pricing. Tenemos que cobrar bien. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast Genotipo. Y pues en esta ocasión vamos a profundizar más de uno de nuestros episodios anteriores que trató sobre la historia de la agencia. Pero particularmente estoy muy contento porque ahora nos acompaña mi querido amigo Josu Avellán. ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto. Un saludo a todos. Creo que vamos a tener un buen podcast. Así es. Ahora no está Isra, lo desinvitamos de esta sesión para que nos puedas también contar como tu versión de la historia, que podamos acercarnos también más sobre en el momento en cómo llegas y todos los retos que a partir de hace más de 10 años pues has ido abonando en esta historia de esta empresa. Y sobre todo que puedas compartir con la audiencia pues muchos de esos aprendizajes que seguramente pues la gente que nos escucha y que nos ve, pues seguramente les serán de mucha ayuda. Seguramente encontrarán también momentos chuscos, divertidos. Vamos a ver. Espero que no la edite de más. A ver si no me censura, pero bueno. Pues mira, Isra no está, entonces podemos hablar libremente. Ok. Entonces, la idea, como te decía, es que podamos acercarnos más en los detalles que se quedaron ahí como muy generales en el episodio anterior. Sí, hay mucho que contar. Como adelantándome un poquito, Isra en ese episodio daba del contexto de tu llegada como socio bueno, primero lo interesante de esta historia es que primero llegaste como cliente 100%. Y después la relación evolucionó y se convirtió ya en una relación de socios. Entonces, cuéntanos cómo fue ese año 2010 cuando tú tuviste ese primer acercamiento con la agencia, con el equipo de ese entonces. Llegaste como cliente, pero ¿qué fue esa motivación que dijiste? Genotipo es el aliado ideal que estoy buscando para este momento. Bueno, pues si no recuerdo mal, ya ha llovido, fue 2010, pero creo que fue a la primera. Fue la primera agencia que fui a ver para lo que necesitaba, que ahora les cuento brevemente. Y hubo una conexión. Ahí conecté muy bien con Isra y como que ya no busqué más. Ya no recuerdo. O sea, fue clic así. Luego. De entrada. Y pues fue muy interesante porque era para un proyecto de una página web en España. Ok. Yo estaba recién llegado a México. Yo llegué en final de julio del 2010. Es una larga historia. No es el momento, no es la historia de Josué Avellán, es la historia de Genotipo. Pero estaba recién llegado, tenía entre otras la meta de poner mi empresa de consultoría. Y la empresa de consultoría tenía una visión muy integral de ayudar a los clientes. No solo en sus procesos estratégicos o en su operación, sino también en su imagen. Entonces, el primer cliente con el que trabajé con Isra fue un cliente que traía desde España y que era una casa productora de películas. Y la primera web que hicimos juntos fue para una película que se llama 5 metros cuadrados. Ok. Así se llama la película. Y es un proyecto que yo coordinaba con, pues obviamente, el elenco y la productora de España, con Isra, porque yo había quedado en relación con ellos por la empresa anterior donde yo estaba trabajando allí. Y nada, así fue. Necesitaba ayudarles a hacer una web. Empecé a buscar, di con Isra y a la primera. Ay, qué bueno. Y bueno, y todo este contexto, pues sucede en Cancún, ¿no? Porque todavía en ese momento la agencia todavía no migraba a tener una segunda oficina. En Cancún. Entonces, y bueno, no creo que haya sido por videollamada la reunión, así todavía muy tradicional de te entrego mi tarjetita física y así. Pues alguien nos presentó y yo llegué ahí a la oficina
Y nada, pues estuvimos hablando. ¿Pero llegaste así como por una recomendación o por una campaña? No, una recomendación de una persona, un conocido en común. Ah, ok, entonces obviamente ya tenía eso, pues un buen tramo como de confianza, ¿no? De asegurar que era una recomendación de alguien, que entonces ya eso te hacía saber que era pues, ya un equipo preparado. Y bueno, que ya para ese entonces la agencia tenía ya bastantes años también. Entonces ya era un equipo que sabía lo que 2010, hacía. Que 6, ¿no? 6 años. Sí, 6 años. 6 años, sí. Entonces ya nos contabas que en este primer proyecto hicieron clic. Y entonces de eso, supongo que te dio pauta a decir, vamos a continuar con otros más. Con el desarrollo ya de la propia... pues imagen o aspecto comercial de las demás empresas. Sí, es que como traía yo esta idea en aquel entonces que ha ido evolucionando hacia algo pues mucho más amplio y que tampoco es el motivo del podcast, pero esta idea de una asesoría integral para las empresas estaba y siempre ha estado en mí y lo sigue estando. Y en aquel momento la forma en la que lo interpretaba era dar una consultoría donde pudiera abordar sobre todo 3 grandes enfoques, ¿no? La parte de estrategia, la parte de imagen y la parte de las personas. La parte de imagen, pues yo prácticamente la estaba delegando, subcontratando completamente en Israel, ¿no? Y en el equipo de Genotipo. Entonces empezó a haber un vínculo continuo. De hecho, nosotros empezamos a trabajar por finales de 2010 y jamás dejamos de trabajar. Nunca. O sea, desde 2010 hasta hoy, 2024, ha sido continua esta relación. Y hasta que nos hicimos socios, siempre fue un cliente en distintos proyectos, a veces varios a la vez, a veces uno, pero siempre hubo esa relación, porque insisto, dentro de los procesos de consultoría que hacía, siempre había un tema de imagen, de retocar un logo, de diseñar la página web, de algo relacionado a todo lo que hace Genotipo, ¿no? Entonces, digamos que poco a poco en estos proyectos, pues la relación de cliente se fue transformando más a un aliado estratégico que tú sabías que ahí tenías como asegurado. Y bueno, en esto de esta metodología que comentas que se hacía en la consultoría, que bueno, que ya es un tema que hemos tratado en podcasts anteriores, del tema de la imagen, va implícito el tema de comunicación en general, ¿no? A través de la página web, de las palabras, de las búsquedas. Entonces fue ahí como encontrar en Genotipo, como ese aliado que te podía ayudar a ofrecer eso a tus demás clientes, ¿no? 100%. Y además, yo diría que fue eso, ¿no? Primero fue una relación proveedor-cliente, muy amena, contentos, el proyecto salió bien, la página en España les gustó mucho, no está en línea, ya la han quitado porque lo estuve checando antes del podcast, pero bueno, estuvo y funcionó, y nos encargaron otras, ese mismo cliente, y digo, la relación pasó de eso, ¿no? Proveedor-cliente a una alianza estratégica, donde ya nos veíamos uno a otro, aún no como socios, pero sí como poder hacer algo más. Sí, ya había como esta... Ya empezaba a haber una química, ¿no? Diferente de negocios. Y yo diría que el siguiente paso ya fue un tema de amistad. Se fue solapando, ¿no? El tema de alianza estratégica, amistad. Y bueno, pues todo esto desembocó en sociedad, ¿no? Después de distintos pasos que ahora los contaremos un poquito, pero sí, fue un proceso, pues, como 6 años. O sea, en 2010 empiezo a trabajar con Genotipo y nosotros nos hacemos socios en 2016. Entonces fueron 6 años. Sí, pues sí, 6 años de relación. Digo, ya aquí nos adelantaste algunos de los motivos que te impulsaron como a que esta relación se transformara ya en una sociedad. Dijiste la buena química, ya después la amistad personal. Pero yo tengo una duda muy particular. Tú, por ejemplo, que no eres publicista de profesión, ¿qué te hizo sentir y decir, sí me quiero meter o involucrar ya en temas de una agencia tal cual, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi perfil es un poco raro, Leo. Insisto, no es la idea, ¿no? Aquí contar la historia y todo, pero sí, a mí me gusta muchísimo en general todo lo que huele, respira empresa. Entonces, definitivamente toda la parte de marketing, ya sea
tradicional, digital, lo que sea, está implícito, ¿no? Y siempre me ha gustado. También una parte por ahí perdida mía tiene mucho que ver con redacción. Yo hace tiempo pues, escribía y me gustaba hacer eso. Y también la parte de copy siempre es algo que me ha traído. En general, o sea, he estado ligado indirectamente al marketing. Por ahí hay una historia familiar. Mi padre tiene un tema de que él hubiera querido estudiar publicidad. Él tiene una historia muy diferente. Eran otros tiempos y todo, pero él a veces, una vez me dijo, mucho antes de esto, que a él le hubiera gustado estudiar marketing o algo así. Él dibuja muy bien y también escribe bien. Y yo creo que eso es un tema ahí de una vía en un universo paralelo, ¿no? Él igual fundó una agencia. Que definitivamente tienes un publicista en tu interior oculto ahí, que sale a flote, ¿no? Cuando interactúas con Genotipo. Bueno, ya cuando hablo con Isra y contigo y con los verdaderos expertos me doy cuenta que no. Pero lo que sí hay es como este deseo que pues está dentro y me persigue, y tú lo sabes y lo hemos hablado muchas veces fuera de micro y de todo, de esta visión global. De realmente con lo que yo a nivel empresarial estoy obsesionado es con cómo ayudamos a las empresas a ser mejor. Nosotros tenemos dentro de todo el grupo el dicho que ya conoces, ¿no? Mejorar el mundo mejorando las empresas. Así es. Y mejorar el mundo mejorando las empresas no lo puedes hacer solo desde una pequeña parte, ya sea la capacitación o la consultoría, por nombrar otras 2 empresas del grupo. Necesitas, por supuesto, la parte de imagen, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a cavilar, ¿no? Dentro de mí todo este modelo, la parte de marketing, la parte de atraer prospectos, pues era una parte fundamental. Y yo, antes incluso de ser socio, decía, bueno, es que yo quisiera que eso fuera parte, ¿no? Parte del grupo, parte de esta visión que tengo de cómo ayudar a las empresas integralmente. Entonces, de este proceso de trabajar a gusto juntos, ser alianza estratégica, ser amigos, a socios, también tuvo este componente de decir, es una pieza fundamental, Genotipo, de un plan mucho mayor que estamos armando como grupo. Integral, porque si ya nos ponemos filosóficos en este rollo, puedes tener como empresa la mejor organización, el mejor servicio, el mejor producto, pero si no tienes una estructura que te ayude a comunicar eso, por supuesto, pues de nada sirve que tengas todo eso muy bonito, pero si no llegas, como decimos aquí, a la persona correcta en el momento correcto, ¿no? Entonces, creo que lo bonito de las agencias de marketing es que está enfocado justo a hacer llegar ese mensaje para que todo lo que tienes construido pues tenga un sentido, ¿no? Y vaya dirigido a alguien que sí realmente lo necesita. Lo necesita escuchar. Y luego, pues fueron pequeños detalles, ¿no? Ahora, el por qué, ¿no? Me vienen flashes, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho, a veces nos reímos, Isra y yo, de pues una vez, y no sé ni por qué, pero se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no hacemos un asado en mi casa con la agencia? Por ahí debe haber alguna foto. Que no sé si quiero que la pongan ahora que lo digo. pero o sea, fue así. O sea, no me lo pidió, obviamente, ni es algo que yo hacía con los proveedores, pero no sé, surgió. Hicimos un asado en las épocas en las que no sabía hacer asado. Ahora, de hecho, vino un amigo a ayudarnos y todo. Y bueno, estuvimos ahí, compramos, mi esposa, muy, le mando saludos. Muy elegante, ella compró 3 bowls de ensalada que se quedaron enteros. O sea, la idea era, no sé, empezamos a generar una convivencia en cosas sencillas como esa, pero también en momentos que hubo difíciles, como me acuerdo mucho de un momento que fue muy duro para la agencia, donde la agencia estaba en una dirección en Cancún, en una casa, y yo recuerdo mucho un día que de repente me habló Israel en la mañana. Pues sí, muy alterado. Yo creo que medio llorando. Aquí es medio chillón. Pero bueno, eso de aquí, no, que a ver si lo deja. Pero bueno, el caso es que estaba muy alterado y digo, ¿qué pasó? Y nos entraron a robar. Adentro de la oficina que era una casa. Y entraron y además mataron al perro. No, muy mal, muy mal. Pero se llevaron las compus. Y o sea, entonces los dejó sin herramienta. Fue un momento muy complicado. Y ahí,
nuevamente, no éramos ni socios, ni cerca de serlo. O sea, no sé qué año habrá sido eso, pero no sé, había este vínculo que se fue dando. Y bueno, pues ahí dije, bueno, pues no sé. Y me acuerdo que tenía ahí en esa época no me iba tampoco tan bien, pero por ahí tenía una tarjeta de crédito y fuimos y no sé si sacamos 1 o 2 compus y le dije, mira, pues con esto puedo ayudar, ya luego lo ajustaremos de las igualas o de lo que tengamos. Y fue un poco como el renacer del genotipo, algo de eso, ¿eh? Hubo otras formas y otras cosas que se hicieron, pero son momentos que yo creo que nos han ido uniendo y han ido generando vínculos más allá del trabajo, más allá de una cosa muy práctica, ¿no? Ay, entrégame esta página o este logo, ¿no? Sino fue haciéndose esa relación que ya con el paso, pues nos ha llevado aquí. Sí, al final, bueno, las relaciones se construyen con eso, con los buenos momentos, pero también con los malos. Los no tan y cómo los buenos. enfrentas, ¿no? Cómo enfrentas los malos momentos. Por ejemplo, el equipo de ese entonces, los diseñadores, el desarrollador y demás, ¿cómo te veían? O sea, porque pues fueron como interactuando cada vez, ¿no? Entonces me imagino que también, como dices, esa relación no nada más con Isra como cabeza del equipo, sino también con los demás, supongo que se fue también ajustando. Se fue dando. Me acuerdo mucho también de cuando empezamos a trabajar muy juntos. Me acuerdo que entrevistamos a una persona juntos hace no sé cuántos años, a Nancy. Que bueno, estuvo trabajando en Genotipo muchos años y ahora está en otra empresa del grupo. Pero pues sí, y me acuerdo de eso, de que se daban cosas así. O sea, no tenía por qué invitarme a la entrevista de una persona que sí iba a llevar algunas cosas de mis cuentas, pero pues al final era de Genotipo, ¿no? Y era pues para él. Pero se daba ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo mucho de la entrevista de Nancy, me acuerdo de Dani, de muchas cosas. Digo, y son personas que han seguido por nosotros muchos años. Sí. Ya sea la vieja guardia. Genotipo, la vieja guardia, y hay saludos para todas ellas. Pues muy bien. Y bueno, ya pasando al segundo bloque de esta charla, que es decir, bueno, ya llega el momento donde se decide que también te incorpores como socio. Israel lo decía en el episodio pasado que, bueno, él en su perfil bastante creativo como diseñador, y que uno de las pues grandes retos de una agencia muchas veces es que no se procura tener pues una estructura estratégica de desarrollo de negocios. Cuando tú ya entras como socio, ¿qué implicó enfrentarse a eso? Decir, pues en las agencias nunca estamos acostumbrados como a eso, ¿no? Siempre es más como colores, muy, muy creativo. Pero ya cuando te enfrentas a la realidad de no nada más mantener un negocio, sino ver la forma en cómo va a crecer y cómo va a crecer también el equipo. ¿Qué te implicó decir, bueno, el reto está interesante? Pues nos explicó unos buenos rounds. De entrada. De hecho, la esposa de Irra, cuando llegamos, solo les pido que no se peleen. Sí. Digo que también, no sé, porque tampoco era que nos gritaron ni nada, pero sí se percibía de repente. Se prendía el asunto ahí. Tensiones sanas, pues, ¿no? O sea, pero. Porque, por ejemplo, parte de nuestro reto durante muchos años fue decir, a ver, pero ¿cuánto nos cuesta lo que hacemos? Porque además ahí sí pues le doy un margen a Isra y es muy difícil en una agencia. En otras, de por sí en una empresa de servicios es complicado calcular los costos, ¿no? Pero hay servicios mucho más fáciles. Por ejemplo, en otra de nuestras empresas del grupo de capacitación es mucho más sencillo, ¿no? Pues cuánto costó los materiales que imprimes para el curso, cuánto cuesta a la hora del capacitador y puedes diseñar un pricing mucho más linealmente, más sencillo. En otra de nuestras empresas que tiene que ver con seguros, más fácil aún. O sea, pues es una comisión lineal a una póliza. Pero en Genotipo, ese fue uno de nuestros grandes temas por años. Porque yo decía, la idea es, bueno, ¿y si lo separamos en áreas? O hacemos no sé qué. Y era un poco complicado, ¿no? O sea, porque había otros temas que arreglar, que ahora también lo comentaré, donde, no, es que si hacemos eso no podemos hacer lo otro. Y tenía razón, o sea, porque yo decía, no, que solo hagan eso. No, pues es que si solo van a hacer eso, entonces no se entrega nada. Pero es que entonces, ¿cómo podemos calcular qué está haciendo quién y cómo, no? No queríamos caer, nunca hemos caído en temas de reloj, checador, de cuántos minutos dedicaste a cada cliente. No sentimos que eso sea práctico, pero sí queríamos, y uno de nuestros principales retos ha sido ese, decir, oye,
¿cuánto cuesta nuestro servicio? O sea, ¿cómo podemos entenderlo como unidad de negocio si estamos queriendo hacer rentable y productiva a la compañía? Porque la única forma de que una empresa realmente pueda dar un buen servicio es que sea rentable. Si no, tiende a escasear, a desaparecer, a hacer las cosas mal. Y entonces, ese fue un gran reto. Acostumbrado a Israel, como él mismo decía, yo no estoy diciendo nada, a hacer las cosas como el Borras, ¿no? Y así, y aquí, y venga, sí, tú haces esto y tú lo otro y tal. Y el tratar de ordenar un poco quién hace qué, cómo podemos estructurar y entender las unidades de costo, las unidades de ingreso, de qué tan rentables, o siquiera somos rentables. Una vez que hicimos un cálculo, que igual no era tan preciso por todas las mezclas que había, pero pues nos salía que había áreas que hasta perdíamos dinero. O sea, que entre lo que sumaban y lo que cobramos y medio lo que asignábamos a esa área, estábamos muy mal. Ese fue otro de nuestros grandes temas. Los temas de pricing es otro de los aprendizajes importantes como agencia. Entonces, sí, fue todo un reto pues bastante complejo. Bueno, que tú ya mismo lo has dicho, ¿no? Ha llevado años de esfuerzo, de echarle pensada, de echarse sus buenos rounds para ir definiendo cómo poco a poco el core business de la propia agencia y la propia estructura se fue como perfilando, y que ha sido pues uno de los múltiples factores que pues ha contribuido a que la agencia pueda sobrevivir, y no sobrevivir, sino mantenerse y crecer ya por estos 20 años, ¿no? Porque cuántos casos hemos visto de agencias tradicionales que este tema es una de las cosas que les afecta mucho, y en situaciones como por ejemplo la pandemia, que no tienes la data de la estructura, o no siquiera tienes la capacidad como de manejarla, pues te puede llevar a la quiebra, a que cierres, ¿no? Entonces, sí. El genotipo es bastante interesante en el gremio porque, digamos, estas dos visiones que se trasladan a ustedes como socios, que decíamos, bueno, siempre decimos, Isra es el creativo y Josu es el analítico, y esa combinación es lo que nos ha mantenido en ese crecimiento. ¿Cómo ha sido también? Pero tampoco me pongas así como un robot. No. Bueno, ya dijiste que tenías ahí tu publicista oculto. Tengo mis rollos creativos también, pues ahí de música, de cocina, de escribir. O sea, a mí me gusta mucho la creatividad, pero definitivamente no encasillada, ¿no? En un tema de marketing, dibujando, ahí sí, ponme como quieras. No sé dibujar ni una casita así de esas de 4 palos. Pero sí, yo creo que al revés. Eso ha sido interesante. O sea, yo creo que Isra no hubiera encajado tanto con alguien tan cerrado o tan matemático, numérico, cuadrado, corbatín. O sea, no hubiera funcionado nunca. O sea, y nosotros nos hemos entendido muy bien porque yo tengo un poquito esa dualidad. De repente me puedo poner muy excélico. O sea, excélico. Ese es buen término, ¿eh? Excélico. Sí, excélico. Excélico, capacidad analítica para descifrar datos y calcular proyecciones muy precisas en Excel. Es decir, a ver, y los datos y las fórmulas y así, y de repente parece que ahí sí me gusta mucho el Excel, pero también de repente pues podemos hablar de conceptos, y cuando nos ponemos a ponerle nombre a los proyectos y a las empresas, y sí tengo un componente creativo, y creo que eso ha sido parte del éxito de la mezcla, o sea, donde nos hemos podido entender, ¿no? En ese sentido. Y sí, pues eso lo ha llevado adelante. Definitivamente sí ha ayudado el aportar un poco este tema más administrativo, organizativo, y el no quitar como el dedo del renglón. Y digo rounds, pero siempre ha sido súper cordial todo. Y ha habido momentos de decir, es que ¿cómo lo resolvemos? Porque sí hemos pasado muy malos momentos financieramente. Y nos faltaba visibilidad, decir, a ver, pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos calcular qué estamos haciendo mal? ¿No? Y yo creo que ahí, pues sí, nos ayudó mucho darle la vuelta a algo que, seguro hablaremos más de esto en otros podcasts, pero sí, una agencia no puede, ya hemos tenido muchos años de intentarlo. Una agencia no puede funcionar sin un buen pricing. Tenemos que cobrar bien. Porque tú lo conoces bien, y aún no hemos hablado de las estructuras, de los equipos y todo, pero para que nosotros hagamos un proyecto para un cliente, tenemos
13 personas en un equipo. 13 personas diferentes con especialidades diferentes. Tú las podrás decir mejor, yo me las sé, pero tú te las sabes mejor. Pero sí, que el copy, que el SEO, que la analítica, no sé qué tal. Y realmente antes, pues tratábamos con salir adelante y como tratar de... ¿Sabes? Es como si dijeras, quiero preparar una comida muy buena, pero voy a comprar casi la peor ingredientes. O sea, ingredientes medio pasaditos o sea, porque claro, no quiero cobrar muy caro. Entonces nosotros a veces minimizábamos o no le dábamos el nivel de excelencia que queríamos dar a los clientes porque no lo podíamos hacer. O sea, en el sentido de estructura y de costos. Y cuando empezó a cambiar la cosa fue cuando dijimos, oye, si tenemos que contratar esta herramienta para hacer analítica de SEO, que vale mucho más que la que es gratuita o la que cuesta poco, pero da otras cosas, vamos a hacerlo. Ya veremos cómo se cobra. Eso es a lo que me refiero con el tema de los ingredientes, ¿no? Ajá. O sea, no puedes esperar como cliente lo mismo de una agencia que invierte en tener especialistas, en tener subespecialistas, en tener herramientas caras para operar, que alguien que nada más trata de decir, bueno, a ver cómo medio mantengo al cliente y voy a destacar en precio, ¿no? Para nosotros fue como un temor dar el paso, o sea, porque es muy importante la gente para nosotros, no queríamos arriesgar los puestos de trabajo, no queríamos arriesgar, aunque sea la mini estabilidad que teníamos de, pues la gente cobra, ¿no? Cada quincena, a veces haciendo marometas y pidiendo prestado y viendo cómo, pero cobran. Pero a la vez, cuando decimos, tenemos que dar el paso, es cuando realmente empezamos a consolidarnos y a crecer. O sea, porque es eso, o sea, tú vas a comer a un restaurante de lujo y empieza por los ingredientes, por el lugar, o sea, porque invierten en ellos, ¿no? Nosotros invertimos en las oficinas, invertimos en la gente, en pagar más, en pagar mejor, en tener mejores herramientas, en tener más especialistas. Y fue una apuesta, o sea, porque aún no habíamos hecho los ajustes que teníamos que hacer en pricing, pero han ido siendo paulatinos. Y tienen que seguir, les aviso de una vez, clientes. No se asuste, pero sí, o sea, es que al final, cuanto más calidad entregas, mejor le va al cliente también. O sea, porque el cliente que pague de 100 a 150 pesos, ¿no? Por decir una cantidad muy X, al final eso le va a regresar multiplicado. O sea, porque no se trata de como escatimar en algo tan importante como es tu generación de leads, que es nuestra promesa. ¿Cuántos prospectos tienes para trabajar? Que de hecho es un tema que vamos a abordar en un podcast posterior, pero era como de estas lecciones que se han surgido durante estos 20 años es... tú como agencia, si no garantizas el crecimiento de tu cliente, pues difícilmente lo mantienes. Entonces es 100% una relación ganar-ganar. Y en ese sentido, para garantizar ese crecimiento del cliente, pues de este lado hay que tener pues una estructura bien definida, con todo lo que tú ya has comentado. Es que llegar a esa reflexión pues implica mucho trabajo, muchas metidas de pata, experiencias. Sí, y es prueba y error. Otra cosa que digo... No le quiero chafar futuros capítulos o nada más introducirlos, ¿no? Pero otro error que hemos cometido mucho es que los dos somos muy perfeccionistas. Y hasta que algo no estuviera perfecto y revisado y no sé qué. Por ejemplo, esto mismo, hacer el podcast, lo llevábamos hablando años. Y de hacer videos y no sé qué. Y no, pero las cámaras, hay que saber cuáles son las buenas y los no sé qué y los no sé cuánto. Y yo hasta soy peor que él. O sea, en ese sentido. De hecho, yo pues no tengo nada. Es el primer podcast en el que salgo y debería tener mucho más, ¿verdad? Pero ya nos estamos arrepintiendo de eso. Y estamos diciendo, hay que empezar a hacer las cosas y sacar mínimos viables. O sea, esa es otra de las cosas que se escucha mucho en Genotipo. Producto mínimo viable, algo que funcione bien, pero que no esperemos la perfección, porque si no, nunca lo sacamos. Y si no, nunca mejora. Cuando empezamos a crecer, yo creo que ha habido dos pilares que nos han ayudado. Uno es esta idea de vamos a invertir, vamos a mejorar la calidad de todo, vamos a invertir y lo ajustaremos en pricing. Y el otro es, vamos a dejarnos de tonterías. Y vamos a dejarnos de perfeccionismos y vamos a
a decir, saquemos mínimos viables, ¿no? No la web perfecta, no el podcast perfecto, no el producto perfecto después de haber leído 150 libros, sino, oye, ya todos los 50 libros que igual hemos estudiado y bueno, ya tienen bastante contenido que podemos usar para nuestro producto, para nuestra metodología. Entonces, cuando rompimos con esa mentalidad, es que empezaron a cambiar las cosas. Sí, aquí aprovechando con nuestros amigos y amigas, como para dar un poquito más de contexto de esta metodología del mínimo viable, es como hacer este esfuerzo inicial muy focalizado, que no significa que sea chafa, ¿no? Súper rápido, chafa al aventón, sino que implica un esfuerzo muy bien hecho, como dosificado en pasitos, para que puedas llegar justamente al objetivo, porque muchas veces sucede que en esta cuestión de estar buscando pues la perfección o el momento ideal, nunca la competencia atrás llega y lo saca más antes, y luego uno ya cuando lo ve que también nos ha pasado, está la frustración de... Pero no queremos hablar de cosas. Entonces, sí es como... O sea, ha implicado inclusive internamente aquí en la agencia conceptualizar con toda la estructura de que entiendan el valor del mínimo viable, por qué se hace, y que eso al final es parte de lo que nosotros hacemos ya directamente con nuestros clientes para ir logrando eso, ¿no? Dar pasos firmes, cuantificados, y no esperarnos a dar el súper gran paso. Un ejemplo práctico de eso, que fue uno de los cambios que más nos han ayudado, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, no sale la página de los clientes hasta que esté perfecta. Y con todas las secciones y todos los comentarios, y cualquiera que nos esté viendo que trabaja en agencia sabe lo puntuales que son los clientes en enviar los textos para sus webs o en aprobarte los que tú has hecho, porque al final los terminamos haciendo nosotros, ¿no? Bueno, eso lo sabes, te ríes, pero sabes que es así. Pero dijimos, vamos a hacer algo. Con cada cliente que tenga una one page, con su nuevo diseño, con su nuevo estilo, rápido. Ya luego le vamos añadiendo secciones, eso es un ejemplo de mínimo viable, donde el cliente puede sentir un cambio rápido y fresco, y el verlo ya ejecutado le motiva ahora sí a revisar los textos, a revisar los contenidos, y entonces la página sale mucho antes que si esperas a tener la aprobación de todas las áreas, de todos los departamentos, de todas las landings, de todas las páginas, hasta el final, y entonces la publicas, ¿no? Sí, hace no mucho teníamos aquí una plática interna como de analogía, es como decir... Es como si contrataras a un arquitecto, tienes tu terreno, ¿no? Tu dominio, y quieres construir una casa, y pasas al cuarto mes y sigues viendo el terreno plano, pero el arquitecto te dice, no, ya nada más me falta la pintura. Pero dices, pero yo paso y no veo nada, ¿no? Claro. Y el arquitecto está esperando a que salga ya toda la obra completa para que la veas, ¿no? Pero si desde antes ves, ok, ya está ahí el montón de tabiques, ok, ya hay algo, ya está el piso 1. Entonces, claro, en esta cuestión de por lo que nos contratan y dar ese valor, pues es decir, los mínimos viables es los que nos ayuda a estar ahí presentes. Y volvemos a lo que decimos de las herramientas. Mínimo viable, la página. Otra cosa que hemos implementado hace no tanto es el tema de la visualización de las páginas navegables antes de programarlas, para que el cliente vea cómo va a estar en la misma línea del arquitecto. Porque sí, la casa te la entrego hasta el final, pero... te hago un render de esos que puedes entrar y con tus gafas ahí estar viendo. Bueno, pues ya hacemos para que los clientes puedan tener la página, ¿no? Y puedan tener la página y la visualicen sin estar programada, nada más con un software que no me sé el nombre, pero está muy bueno porque me lo han hecho para yo ver proyectos, ¿no? Pero eso es lo que te digo, invertir en herramientas, invertir en equipo, invertir en especialidad, y obviamente hay que pagarlo, pero da mucho más resultado. Entonces, si hiciéramos un resumen, Josu, de toda esta historia que nos has compartido, ¿cuáles considerarías que serían como los aprendizajes más profundos que han hecho que Genotipo pues llegue hasta donde está? Bueno, yo creo que he comentado dos. He comentado el tema del pricing, del valor. Obviamente, cuando hablo del pricing, no hablo de cobrar caro por cobrar caro, ¿no? Que así también hay algunos que, sí, esto vale, y no hacen nada, sino... cobrar para poder entregar valor, ¿no? Es como, vuelvo a mi ejemplo del restaurante, ¿no? Cobro caro, pero es una carne de la mejor calidad, o es el lugar. ¿Sí me explico? El tema del pricing es clave. Segundo, este tema de revisar los procesos para que sean ágiles y para que haya las entregas, los mínimos viables, ¿no?
Y tercero, que lo dejé antes un poco como el debate que nos duró años, ¿cómo lo resolvimos, no? Porque, digo, ese sería motivo igual de otro capítulo, ¿no? Pero para no dejar tan picada a la gente, decir, bueno, ¿cómo resolvimos ese tema de la accountability, ¿no? O sea, la responsabilidad de quién es qué, ¿no? Entonces, hoy tenemos una metodología basada en equipos, donde tenemos equipos como unidades, mini unidades de negocio, donde cada equipo tiene la capacidad plena e independiente de poder entregar todos los proyectos y nuestro producto, ¿no? Así es. Entonces eso, en vez de medir cuántas horas o cuántos minutos, sino es decir, bueno, ¿cuánto cuesta todo ese equipo, esa unidad de trabajo que tiene desde diseñadores, motions, back, front, bla, 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 todos esos nombres técnicos que les encantan? Bueno, tienes todo ese equipo de 13 personas y lo tenemos medido y vamos mejorando, ¿no? Pero decimos, este equipo de 13 personas, ojo, puede atender a 15 clientes. Es casi una persona por cliente, pero no porque uno te atienda a ti, sino son 13 especialidades que atienden. Y además, el rol que hemos encontrado estratégico en esto es el Key Account Manager, que es quien lleva la relación con el cliente. Y entonces, esta estructura nos ha permitido, uno, entender nuestra rentabilidad, porque decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta un equipo y cuánto está produciendo? A nivel puramente económico. Pero también a nivel de resultados y de calidad del trabajo, porque ya no depende, no, es que el área de no sé quién no me entregó. No, es un tema de equipo y se resuelve dentro del equipo con los miembros del equipo, ¿no? Entonces es mucho más responsable y uno de nuestros valores principales, que es enfoque en resultados, pues ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Es en tu equipo tienes todo lo que necesitas para dar el resultado y si algo no está pasando, la solución está dentro del equipo, o sea, dentro de alguna herramienta o de algún elemento del equipo, ¿no? Entonces, superar estas tres cosas, ¿no? Esta estructura de responsabilidad y de enfoque a resultados, el tema de procesos ágiles y el tema del pricing, yo creo que han sido los tres grandes logros en cuanto a metodología y a proceso. Obviamente, si me preguntas qué problemas, pues ahí estuvo la pandemia. Ahí estuvieron 20,000 cosas que nos pusieron a temblar. O sea, la pandemia fue así. O sea, anunciaron el lockdown. En aquel entonces estábamos muy expuestos a clientes, concesionarios, restaurantes, tal. Como dijo Israel el otro día, de un día al otro, la facturación bajó más de un 60%. Y en ese entonces, pues no estábamos en utilidad. Estábamos medio tablas, si caía un proyecto, medio perdiendo. Y la verdad, no sé cómo lo hicimos. O sea, sí, me gusta, es como ya cuando lo ves a retrospectiva. Una de mis tareas de Wishlist es como revisar los estados de cuenta de esos meses, decir, ¿cómo hicimos? O sea, porque tuvimos una conversación, Isra y yo, y dijimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Y acordamos que no íbamos a despedir a nadie. Y digo, ahí también te voy a exponer un poco, pero nosotros pensando en qué hacer, y tú fuiste el primero de la agencia que nos mandaste un mensaje, bueno, le mandaste un mensaje a Isra y dijiste, entiendo la situación y si necesitamos ajustar el salario unos meses, estoy el primero en la línea. Y la verdad es que ahí nos diste la salida, o sea, porque pues tuvimos que ajustar los salarios, pero nadie se fue. Y los ajustamos unos meses y luego volvieron, como sabes, ¿no? Entonces, bueno, también gracias por eso, Leo. Muchas gracias, amigo. Pues eso es justamente por lo bonito que se ha construido en nuestra relación también, pues es como decir, aquí está este compromiso, está el crecimiento y es apostar por él. Yo en el episodio que platicábamos con Isra también de esa historia, yo le decía, para mí esa es una de las épocas como que, independientemente ahora que ya lo veo años después, que sí era una situación compleja, un tanto oscura y demás, pero ahora lo recuerdo y como una época bonita porque fue como focalizarse en... Me acuerdo que hacíamos sesiones de ideas para decir cómo logramos nos obligó a muchas cosas. Entonces fue un año para mí en lo personal como de un crecimiento súper creativo en decir cómo esto nos impulsa a seguir mejorando, qué tenemos que aprender, qué tenemos que cambiar. Bueno, tan es así que en todos estos análisis que se hicieron y demás, pues se toman decisiones también muy trascendentales, ¿no? Como decíamos, el área más grande de ese momento era social media y decir, ya no, este barco ya no va por acá, así lo es. Ajustamos y no es decir,
pues ya todos los communities adiós a sus casas. Era reacomodó a todos. Estaba yo incluido, era como, bueno, ya tenemos este recurso, estas personas, pues cómo las capacitamos, ¿no? Y digo, le decía a Israel, pues gracias a ese evento desafortunado, pues yo tuve chance de decir, no nada más está el tema de social media, también puedo aprender temas de SEO y SEM, ¿no? Entonces ahí es donde también se abre el panorama y creo que eso sí, de los muchos momentos trascendentales y de aprendizajes, ese ha sido uno de los, yo creo que más muy enriquecedores. Sí, en ese momento replanteamos, rediseñamos la empresa y creo que ahí fue, pues sí, de todo lo sembrado antes. Ajá, sí, claro. Porque eran muchas horas de planeación, de análisis, de pensar, pero ahí ya fue como, no tienes de otra. Es ahora o nunca para salvar la empresa. Y crecieron muchas cosas en medio de la pandemia. Entonces sí, pues como dices, agridulce, ¿no? Por lo difícil que fue. Pero la verdad es que pues nos impulsó. Así es. Pues amigo, ya para pasar al último bloque y no abrumar aquí a nuestros amigos y espero amigas. Que no se estén aburriendo. 2024, nuestro 20 aniversario. 2025 prácticamente representa para Genotipo todo ese año de aniversario. 20. ¿Qué depara para Genotipo en los próximos años desde la visión que te ha tocado también pues impulsar muy de la mano con Isra, del desarrollo del negocio y por qué todavía hoy una agencia sigue siendo rentable y sigue aportando valor a otras empresas? Bueno, yo creo que el 2025 va a ser un año muy importante para Genotipo, no solo por el hype, ¿no? De los 20 años, que como fue en diciembre, pues lo vamos a estar celebrando todo el 25. Pero creo que hemos llegado a un nivel de madurez de nuestro producto, de nuestros procesos, de nuestro equipo, de nuestras herramientas, donde creo que estamos listos para el crecimiento en serio. A ver, cuando hablo de no somos una agencia pequeña, somos una agencia bastante grande, pero creo que viene un crecimiento mucho más grande porque hemos dedicado a poner bases muy sólidas. Entonces yo creo que este año 25 debe ser el de la consolidación y terminar de cimentar todas estas bases que tú conoces bien de procesos, estructura, equipo, herramientas, supervisión, resultados. Y ya tenemos un ritmo de crecimiento bueno, pero creo que del 25 en adelante eso se va a multiplicar porque realmente tenemos las bases para dar un servicio único en el único producto que tenemos. Porque nosotros no hacemos páginas web, no hacemos logotipos, nosotros conseguimos prospectos. Eso es otro de los cambios que hicimos. Entonces, eso nunca va a pasar de moda y creo que estamos pues, más preparados que nunca para cumplir esta misión hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso lo veo por un lado, la idea de Genotipo creciendo y despegando muy fuerte por todo lo que se ha invertido en las bases. Es como la historia famosa del bambú, ¿no? Que está, creo que son 7 años, no sé cuánto, y de repente, ¡boom!, ¿no? Entonces, no se puede decir que seamos un bambucito así nada más. O sea, sí somos un equipo de más de 40 personas. Es una agencia, yo diría, mediana, grande. Pero creo que viene algo muy, muy explosivo en los siguientes años hacia el mercado. Pero otra cosa que veo muy importante es el papel de Genotipo hacia el grupo. Y también creo que va a ser muy importante porque hay muchos proyectos que se están cocinando como parte de nuestra visión global. Y Genotipo es clave porque le da la imagen y le da la presencia y al final genera los prospectos para que esos negocios existan, ¿no? Entonces yo veo a Genotipo logrando estos dos temas pues, maravillosos, ¿no? Que va a ser aportar este valor al mercado de ayudar a nuestros clientes y futuros clientes y clientes que regresen con nosotros, porque eso también nos pasa mucho. Tenemos récord ahí con unos, tenemos récord, creo, que han regresado ya 3 veces, ¿no? Sí. Bueno, se van, regresan, pero, o sea, los clientes actuales, los que regresarán y los nuevos, o sea, nos espera un gran crecimiento por ahí. Pero aparte, es una etapa nueva a lo que le llamamos el Black Team, que lo acabo de ver aquí en la pizarra, que es todo este servicio interno y hay una frase que ha estado viniendo en mi mente como parte de los valores del grupo, que Genotipo va a ser un papel fundamental, ¿no? Que uno de los valores del grupo, no de Genotipo, sino de todo nuestro grupo, va a ser en casa de herrero, ¿cómo dice el dicho?
asadón de palo, ¿no? Bueno, en España se dice cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Pero es la misma idea. Bueno, en nuestro caso, en Casa de Herrero, puntos suspensivos, muchos cubiertos. Sí. O sea, vamos a enfocarnos en que todo lo que sabemos y aportamos valor para otros, aportarlo para todas las marcas del grupo, para todos los proyectos que creemos que tienen mucho encaje en el mercado y pueden aportar mucho. Entonces veo a Genotipo como algo muy estratégico para el futuro. Por supuesto, el mismo Genotipo, pero de toda la visión del grupo. Que si lo observamos de esta manera y regresando como al principio de la charla es, o sea, al final la dinámica, aunque ha ido evolucionando el core business, el equipo, la estructura, la dinámica sigue siendo la misma. Es la misma, nada más que esta integración Genotipo sigue siendo la parte esencial para 100%. Impulsar el crecimiento comercial de las demás a través de el desarrollo de la marca, la comunicación, el tema. Entonces, pues ahí va la línea, ¿no? Entonces, y además con todo lo que se viene 100%. en próximos años en la especialización de nuestro nicho, ¿no? En temas de también la inmersión de la inteligencia artificial y demás, pues hay un tramo todavía bastante amplio por recorrer y qué bueno que estamos juntos en este barco y hacia adelante, amigo. Muy bien, pues muchas gracias, amigo, por muchas gracias aquí compartirnos tu versión de la historia. La verdad es que fue bastante enriquecedora. Y amigos y amigas, como saben, suscríbanse, hagan sus comentarios de qué les parece, de qué temas de los que comentó Josu les gustaría que profundicemos. ¿Me pueden invitar otra vez? Quizá. Vamos a ver si el número de views es aceptable, ¿no? Y te invitamos en una segunda ocasión. Está muy bien. Entonces, coméntenos para ver también, digo, ahí hay un montón de temas. Eso es también lo bonito de los podcasts, que puedes sacar un montón de temas. Entonces, como saben, dice Isra, ahí como dicen los buenos youtubers, suscríbanse, campanita en las demás plataformas. Y pues nada, amigo, muchísimas gracias por escucharnos y los que nos estén viendo también. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.